Bien, mis amigos de Pensando en Voz Alta, seguimos. Para nadie es un secreto que República Dominicana está viviendo una situación con el hermano país de Haití. Iba a decir república, porque Haití no creo que sea ni siquiera una república, ni un estado, ni nada. Um, pero para ello Bueno, tenemos al ingeniero Juan José Guzmán, que nos va a hacer un breve análisis de la problemática haitiana. Juan José, ¿cómo estás, hermano? encantado de estar aquí de nuevo en El tu placer es programa. mío, de verdad que sí. Eh, Bueno, vamos, oriéntanos, ¿qué está pasando en Haití? bueno, un poco la idea es hablar sobre el conflicto y bueno, advierto que no vengo tampoco a complacer a nacionalistas o a entreguistas, ¿verdad? O sea, voy a tratar de, con la investigación que he hecho, hablar sobre el tema del problema del canal desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista también científico medioambiental. Entonces, desde el punto de vista político, porque es evidente que no hemos tenido el mejor de los manejos de esta situación. Eh, porque nosotros tenemos un río que no es dominicano ni es haitiano. Es un río, lo que se llama un río binacional. No importa qué tantos kilómetros esté en un lado y qué tantos kilómetros esté en el otro. Si nos vamos a los informes de la cadena de la Academia de Ciencia Dominicana y a los escritos también de Eleuterio, que es una autoridad científica en nuestro país, podemos ver que ese río recibe tanto aguas de República Dominicana como de Haití, porque tiene afluentes también del lado de Haití. Entonces, sería injusto de entrada decir que el río es solamente dominicano, porque tiene mayor cantidad de kilómetros en la República Dominicana. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero destacar, porque en los análisis no se ha destacado mucho este tema, se han ido mucho al tema del nacionalismo, de que es un abuso. Bueno, nosotros somos una isla, tenemos dos países y nos guste o no, tenemos que compartir recursos. Tenemos que compartir recursos. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una media isla donde está República Dominicana, que no es el país que tiene los mejores controles ambientales, pero tiene controles ambientales. Y tenemos otra media isla, que es la República de Haití, que la verdad es que por su situación política y económica no tiene normas, no se cumplen, no hay autoridades con cuales coordinar y entonces es muy complicado el tema. La realidad es que el canal, el famoso canal que pretende sacar agua del río Masacre, va a ser un fracaso desde el punto de vista de los mismos que están aspirando a sacar agua de un lugar donde hay poquísima agua. El río Masacre, según las mediciones de la Academia de Ciencias, tiene aproximadamente 7 metros cúbicos por segundo de caudal. Pero esto es un promedio. O sea, eso significa que el caudal del río en el promedio de todo el año da 7 metros cúbicos por segundo. Lo que significa que hay un momento que el río puede tener 0.1 metro cúbico por segundo. Y que en un momento con unos aguaceros y una lluvia, por las mismas características de deterioro ambiental que hay tanto del lado dominicano como del lado haitiano, pasan 100 metros cúbicos por segundo. Pero eso pasa por un día durante la lluvia. Cuando se saca el promedio, a eso es que da. Por eso, dentro de las reuniones bicamerales técnicas que se dieron en el 2013, en el 2017 y en el 2019, las recomendaciones técnicas fueron la creación de una presa del lado dominicano, porque es el lado que más caudal aporta.
Ese río nace por Restauración, la Loma Pico de Gallo, y tiene otros afluentes que nacen por el lado de otros municipios que están más abajo. Eh, pero lo importante es que cuando se habla de represar el río, pues evidentemente de la parte haitiana hay desconfianza. Porque ¿para qué se represa el río? El río se represa para garantizar un mejor manejo de las aguas. Que cuando hay 100 metros cúbicos por segundo, tú la puedes represar y con una presa tú puedes controlar que el río sí tenga una cantidad de metros cúbicos constantes. Y además disminuye todo el tema de inundación, todo ese tema que también ha generado daños en época de tormentas y huracanes en ambas islas. Entonces, desde el punto de vista técnico, el canal no tiene mucha agua que represar. Desde el punto de vista medioambiental, el principal daño que le haría ese canal a República Dominicana es que ese río es uno de los principales alimentadores de la laguna Saladillo, que es una de las principales lagunas de agua dulce que tiene nuestro país. Y que tiene también un ecosistema y que es una reserva científica y tiene una biodiversidad que evidentemente si drenamos el río antes de llegar allá, pues también eso va a ocasionar algún tipo de situaciones. Y el tercer problema medioambiental, que de eso he visto poca gente hablando, solo algunas autoridades de la Academia de Ciencias, es que el río está un poco por debajo sobre el nivel del mar en algunos lugares y al río le entra agua salada. ¿Qué pasa con eso? Que cuando entra agua salada, la biodiversidad de la flora, de la fauna del río se altera, porque es una fauna de agua dulce. Entonces, esto también, si lo drenamos antes, va a aumentar la cantidad de agua salada que entra al río y esto también va a generar algunas situaciones medioambientales. Eso es desde el punto de vista, digamos que ecológico. Ahora, desde el punto de vista político, yo entiendo que se ha hecho un mal manejo porque en la reunión del 2013 no fue que se negó el permiso, es que se determinó que no era medioambientalmente viable el canal. En la reunión del 2015 el resultado fue el mismo. En la reunión del 2019 se habló entonces de la posibilidad de una presa y hasta vi una entrevista del ingeniero Olgo Fernández, que fue 7 años director del INDRI, que dijo que dejó a su salida los estudios de impacto ambiental de ese proceso, de esa posible presa, que puede ser una solución para el agua, no solo de la parte de República Dominicana, sino también para el aprovechamiento del agua del mismo Haití. O sea, una pregunta, escúchame tu análisis. ¿Tú crees que esta situación que estamos viviendo con Haití pueda repercutir una situación bélica entre ambos países? Yo lo veo poco probable. ¿Tú crees? Yo no siento el ánimo, no siento que tampoco la República de Haití, tú mismo decías que era difícil llamarle república por su debilidad institucional. Yo no llegaría tanto. Yo creo que es un país al cual hay que respetar, pero con mucha debilidad institucional, que no tiene los recursos tampoco. No pasaría de una escaramuza de algún grupo de ultranacionalistas de aquel lado y de este lado que puedan generar algunas situaciones. Yo no siento realmente que haya ninguna posibilidad bélica y peor aún creo que todo este movimiento es por un tema político y de campaña. Así lo siento porque... Pero supuestamente, Juan José, hay el asunto de ese desvío
para yo canalizar la parte de las aguas del masacre, fue un convenio entre este gobierno con el canciller. Hacia allá iba. Hacia allá iba. O sea, hablé de la reunión del 2013, del 2015, del 2019. Y en el 21, cuando se hizo la última reunión técnica, sorpresivamente, el resultado fue totalmente adverso. Y el resultado fue que sí era viable. No significa, y aparentemente eso nunca fue refrendado por el Poder Ejecutivo, porque tenemos que hablar con la verdad. Así es. Pero el hecho de que una comisión técnica del gobierno dominicano y el gobierno haitiano hablaran de que era viable y de que sí se podía construir el canal, pues evidentemente que le dio una brecha a los actores que están promoviendo y trabajando en la promoción del canal. Cosas que me sorprenden de esta crisis política. El presidente de la República dijo que era un canal privado. Sin embargo, hay un comunicado del gobierno haitiano llamando al diálogo, e inclusive decía que que reclamaba hasta cierto punto que cómo iban a cerrar la frontera en un momento de diálogo, en un momento donde están dialogando. Entonces, si hay un diálogo binacional en este momento, es porque el gobierno haitiano tiene, ¿verdad? O autorizó o tiene algún tipo de incidencia, no es un canal meramente privado, aunque lo esté pagando el sector privado. Lo segundo es que ese canal no va a beneficiar en términos de aguas a la población haitiana, sino va a beneficiar a productores haitianos que la mayoría son políticos. Y ahí es donde viene el conflicto. Pero para concluir, entiendo que al fin y al cabo el gobierno no tiene otro mecanismo que no sea el tratar de seguir por los medios diplomáticos, porque el cierre total de la frontera no afecta solamente a Haití, afecta a los pequeños, medianos comerciantes que diariamente le venden a esa nación. Y aquí hay muchísima gente que está perdiendo dinero con productos que se le están dañando, que son productos perecederos y que están apostados hoy mismo en la frontera. Y lamentablemente Haití podrá traer productos de otras partes de otros países. Ahora hay productos que nosotros le vendemos a Haití que nadie nos lo va a comprar en otro lugar. Eso es así. Entonces, es nuestro tercer socio comercial, pero nuestro primer socio comercial para pequeños y medianos empresarios. Entonces, la apuesta tiene que ser al diálogo. Yo pienso que todo esta movilización excesiva solo se ve como un amedrentamiento. Yo, como dominicano, tengo que apoyar las medidas del gobierno porque es una crisis binacional. Pero la verdad que mi llamado a las autoridades es a asumir un papel más diplomático en el tema y que reconozca que quien le dio cancha abierta fue el mismo gobierno dominicano cuando en el 21, y lo pueden buscar, busquen los diarios del 29 de mayo del 21 y verán las primeras planas. Listín Diario lo refirió, el día lo puso, no en primera plana, pero lo habló. También lo puso en primera plana el Diario Libre. Lo pueden buscar, eso está ahí en la web. Así es, está en las redes sociales. Sí. Entonces, ahora nosotros no podemos salir con una bravuconada. Si al final, técnicamente, tampoco el canal va a servir de mucho en las condiciones actuales del río. Perfecto. Eso es lo que pienso. Bien, agradecemos este análisis del ingeniero Juan José Guzmán Beato y con él vamos a la segunda pausa de Pensando en Voz Alta. Adelante, señor director. El PRM fue llevado al poder. No fue tanto que el PRM ganó. No fue tanto que el presidente Luis Abinader triunfó. No, es que el pueblo se hastió de los 5 gobiernos del PLD y decidió
sin saber a quién iba a poner, echar al PLD del poder. Entonces, por eso yo decía, el PRM y el presidente Luis deben interpretar que no es que han surgido como los líderes del país. Cuidado si fue una simple coyuntura. Cuidado si fue que no tenían otro mejor y escogieron al que había. Usted tiene que tener una mente enfermiza si usted entonces